Es un gusto tremendo estar con vos, con usted, como más te sientas próximo a mí con el tuteo, con el voceo. Repito, es un gusto estar con vos, contigo, para leerte de la mejor manera posible un texto de historia, una novela histórica autobiográfica de una parte de la vida de una persona que se llamó Elliot Roosevelt, cuya biografía en forma sintética dejo en el comentario de esta primer episodio en la lista de reproducción. A manera de introducción hablada, cuento que este libro narra Elliot Roosevelt, el autor, con su padre, Franklin Delano Roosevelt, quien fuese presidente de Estados Unidos en el momento más álgido de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que concluya, él muere de causas entrecomilladamente naturales, pero con una gran sospecha, descripta por Elliot también, que haya sido un asesinato, un magnicidio. Ustedes sacarán sus conclusiones en la evolución del texto, que paso a leer a continuación. Así lo veía mi padre. Traducción de Mariano de Alarcón. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. A todos los que creyeron en mi padre. Palabras preliminares. Mi esposo sintió un interés constante por la historia y creyó siempre que los seres podían utilizar los acontecimientos de lo presente como guía para el porvenir. Me consta que él habría querido que todos escribieran acerca de sus impresiones y sus ideas respectivas, con la esperanza de que todas ellas resultaran de verdadero valor para la consecución del propósito final de un mejor entendimiento entre los pueblos y la formación de mejores instrumentos para la preservación de la paz. Sentía un gran afecto por la familia y, siempre que se presentaba la oportunidad, procuraba tener a su alrededor la mayor cantidad de hijos posible. Mas no lo habría deseado junto a él si ello hubiera obstaculizado el cumplimiento de los deberes que tenían, que lo que su padre deseaba podía interponerse en el camino de su obligación. Mi esposo le permitía siempre exponer su opinión y, en fin de cuentas, su propio sentimiento era el factor decisivo. Esta es una de las razones por qué en tantas ocasiones, durante breves periodos, se ingeniaba para tener a su lado a los hijos, incluso a su yerno y a nuestra única hija, cada vez que el trabajo personal de ellos o sus respectivas obligaciones no les impedían estar con él. Tan necesaria le resultaba su compañía que hizo ir a Washington a nuestro hijo mayor, James, para que asumiera el cargo de secretario particular suyo, a pesar de haber hecho ver
que acaso no le conviniese al hijo. Se le dio a entender que se producirían ataques políticos y que el hecho mismo de que James fuese hijo suyo podría perjudicar el valor que su presencia representaba para él. Todo lo cual resultó, andando el tiempo, ser perfectamente cierto, y James tuvo eventualmente que abandonar su cargo, no obstante lo cual sigo creyendo que su permanencia en Washington proporcionó a mi marido una gran satisfacción y que le resultó una verdadera comodidad el poder trabajar los dos juntos. Tal vez quien no haya comprobado la soledad que implica ser el presidente no se haga cargo de cuánto puede suponer el tener junto a sí a una persona de la familia. Una de nuestras inveteradas costumbres familiares era la de comer juntos el día que cualquiera de nosotros llegaba de viaje, a fin de poder escucharle referir sus impresiones y los acontecimientos que había presenciado durante el periodo de su ausencia. De sobra sabemos que todos y cada uno de nosotros tenía una vida tan atareada que, si no lográbamos ponernos inmediatamente en contacto, los acontecimientos del viaje no tardarían en quedar relegados al olvido y ser absorbidos por los nuevos proyectos y los nuevos sucesos, de forma que ya no podríamos hacer revivir el pasado. Como yo no tomé parte en ninguno de los viajes históricos que este libro narran, solo me es posible escribir acerca de las cosas que me contaron en esas comidas, de nuestras primeras reuniones, los días de llegada. Pero Eliot sí tomó parte en ellos. Todavía recuerdo lo emocionado que estaba a su regreso y ahora me resulta doblemente interesante leer su relación completa de aquellos días de tan extraordinaria importancia. Ni que decir tiene que yo no conocía muchas de las cosas que en este libro figuran y que no tomé parte alguna en ellas, pero creo profundamente en el valor de un relato que deberían hacer todos y cada uno de aquellos que tuvieron la oportunidad de observar de cerca las fases sucesivas de la conducción de la guerra y de los planes sobre los cuales se echaron las bases de la futura organización de la paz. Como es natural, todo ser humano relata las cosas que ve, oye y en medio de las cuales vive desde su propio punto de vista. Toda persona deja una impresión en cada una de las situaciones que atraviesa y a ello se debe el que los relatos sobre los mismos hechos resulten con tanta frecuencia tan dispares. Tengo la completa seguridad de que muchos de los individuos que oyeron varias de las conversaciones referidas a este libro las interpretaron de distinta manera, de acuerdo con su especial manera de pensar y sentir. Los relatos escritos por todos esos distintos individuos tienen un valor en la relación de un observador de primera fila de cuanto aconteció en las conferencias más importantes y proporcionará a los historiadores de los tiempos futuros parte del material que contribuirá a formar el juicio definitivo de la historia. Eleanor Roosevelt. Introducción. Este libro será, incidentalmente, tan solo un libro sobre la guerra. Su propósito más importante es proyectar alguna luz sobre la paz.
Los acontecimientos que en este libro, las conversaciones que rememoro, las impresiones que, junto con los hechos, han formado mi actual convicción, tuvieron aproximadamente lugar entre el estallido de la guerra y poco tiempo después de la reunión de los tres grandes en Yalta, en Crimea. Séame permitido afirmar que en el tiempo en que ocurrieron, yo no tenía intención de escribir libro alguno acerca de ellos. La decisión de escribir el presente libro nació en mí más recientemente e impelida por el imperativo de los acontecimientos. El discurso pronunciado por Winston Churchill en Fulton, Missouri, ha tenido parte de tal decisión. Influyeron en ella las reuniones del Consejo de Seguridad en el Hunter College de la ciudad de Nueva York. La acumulación cada vez mayor de bombas atómicas norteamericanas es uno de los factores impulsores, y para esta empresa sirviéronme de acicate las señales, todas, de la desunión cada vez mayor entre las principales naciones del mundo, todas las promesas incumplidas, todas las renacientes políticas de fuerza voraz y de imperialismo desesperanzado. El ritmo de nuestro tiempo es tal que nuestras opiniones no se ponen al unísono de la historia, sino de las titulares de los periódicos. Nuestra confianza o desconfianza respecto a Rusia no está subordinada a la poderosa contribución de tal nación a nuestra victoria en la guerra, que constituye el máximo acontecimiento de nuestra vida actual, sino que resulta modelada por primeras planas de ciertos periódicos que fueron frecuentemente irresponsables en tiempos pasados y que, por ende, han de ser doblemente puestos en duda en el presente palpitante. Nuestras ideas respecto al préstamo a Gran Bretaña no se han formado en el prolongado recuerdo de las ahulladoras bombas que sobre la ciudad de Londres cayeron, ni tampoco en nuestro conocimiento acerca de la austeridad continuada de la alimentación inglesa, sino en la atmósfera de incertidumbre en que vivimos acerca de las intenciones imperiales británicas. Si queremos ganar la paz, debe ser hoy día un hecho aquella unidad con la cual se ganó la guerra. Esto es la cosa más sencilla del mundo, y cualquier estudiante aventajado puede perfectamente escribir un ensayo persuasivo y conmovedor sobre el tema. Sin embargo, esa unidad ha desaparecido cada vez más desde el día de la victoria y desde que explotara la primera bomba atómica. El hecho de dudar que nos hayamos apartado tan solo de la unidad, al estar plenamente convencido de que nos están alejando de ella unos hombres que debieran saber mejor lo que hacen, para decirlo con las palabras de Walter Lippmann, unos muchachos que están jugando con fósforos, me han hecho sentir la importancia suma que para mí tiene el escribir este libro. Porque yo, precisamente, ¿por qué tengo yo de especial que ofrecer? Después de cada gran cataclismo mundial, como el de la última guerra, es de esperar que se produzca una gran avalancha de libros. Tanto los generales como los ministros o corresponsales de guerra, todos se encierran con sus máquinas de escribir o con su mal tallado lápiz. Con todo, yo puedo deslindar para mí un espacio pequeño, pero perfectamente definido y que es completamente individual y mío. Los derechos que en tal sentido me asisten arrancan del hecho biológico
de ser yo hijo de mi padre, al igual de todos los privilegiados de mi padre, al igual de todos los privilegiados. Este parentesco entraña sus inconvenientes. Recuerdo lo que él me dijera una vez acerca de tales inconvenientes, lo cual ocurrió en Hyde Park en el tiempo en que era gobernador de Nueva York, 1 o 2 meses antes de su exaltación a la presidencia. Dábase él perfecta cuenta de la publicidad a que se venían sujetos todos los actos de los hijos de un hombre sobresaliente en la vida pública, sobre todo cuando tal hombre cuenta con enemigos políticos encarnizados. A decir verdad, poco podía o quería hacer él para dirigir nuestros actos y optó la posición de considerar que nuestras vidas eran exclusivamente nuestras, para que hiciésemos con ellas lo que pudiéramos y quisiéramos. Se me antoja que, al igual de todos los demás padres, deseaba creer que no nos metería en la cárcel, que nos desarrollaríamos hasta convertirnos en ciudadanos responsables y que llegaríamos a ser individuos dichosos y triunfadores con arreglo a nuestras propias luces. Pero ponía el mayor cuidado en darnos cuerda larga lo más posible. De todos modos, mezclando una de cal y otra de arena, cabe pesar en la balanza todos los inconvenientes de la situación de ser hijo de un presidente, poniéndolos en un platillo frente a mi segunda cualidad para poder escribir externamente y en calidad de testigo algunas de las reuniones más importantes de la guerra y, por ende, de los tiempos presentes. Mi padre quería y necesitaba junto a sí a alguien que él conociera bien y en quien pudiera confiar, a un miembro de su familia, a ser posible que estuviese junto a él cuando se encontraba en un país extraño durante las conferencias del tiempo de guerra. Lo cual no quiere decir que no conociese bien a sus consejeros oficiales o que no confiase en ellos, sino solamente que podía descansar totalmente confiándose a uno de sus hijos, que podía hablar como si estuviera hablando en voz alta consigo mismo, y eso era lo que, en realidad, hacía. De todos sus hijos, yo era el que me hallaba más frecuentemente en situación de que se me asignara un puesto al lado suyo. La primera vez que se entrevistó con Churchill, cerca de Terranova, se me destinó a un escuadrón de reconocimiento en el lago Gander. En tal paraje, cuando fue a Casablanca, mi equipo se hallaba operando a la vista de Argelia. Cuando hubo de ir al cercano oriente para las conferencias del Cairo y de Teherán, una de las bases de nuestro cuartel general estaba en la Tunisia. Y únicamente me fue imposible estar a su lado en los momentos de la conferencia de Yalta. A más de ello, como añadidura a las horas que pasé junto a él en tales conferencias, hubo durante la guerra ocasiones en que me encontré a su lado, una con licencia por enfermo, otras 2 por asuntos de servicio y una vez con permiso. En cada una de tales oportunidades me fue dado pasar varias noches con él en Casablanca, lo que suponía varias horas de conversación con él. De tal suerte me encontré sentado a su vera en la mayoría de sus citas, conversaciones y conferencias, ya militares, ya políticas, ya diplomáticas, desempeñando los menesteres combinados de receptor de mensajes, de correveidile, de recopilador de notas y de escanciador de bebidas. Esta obligación me ocupaba casi todo el tiempo en relación con uno de los 3 grandes. Gracias a semejante condición semioficial, pude prestar oídos al toma y daca
tanto oficial como no oficial, de todos los representantes de los aliados beligerantes, como no oficial, de todos los representantes de los aliados beligerantes. Así, hube de recibir a la puerta, introducirles cerca de él y permanecer sentado mientras hablaban con mi padre a Churchill, Stalin, al generalísimo Chiang Kai-shek y a su esposa, a los jefes de Estado Mayor combinado, a los generales en comando y a los almirantes en todos y en cada uno de los teatros de la guerra y en cada una de sus servicios, a Smuts, a De Gaulle, a Giraud, a Hopkins, a Robert Murphy, Molotov, a los reyes de Egipto, Grecia, Yugoslavia e Inglaterra, a los emires y a todos los shahs, a los sultanes y a príncipes, a los jefes de gobierno, embajadores, ministros, califas, grandes visires y después, una vez que ya se había ido mi padre acerca de ellos. Luego, una vez terminados los largos días de conferencia y cuando mi padre había dado las buenas noches al último de sus visitantes, no hubo apenas velada en que no pasáramos algunas horas los dos solos antes de que él apagase la luz para entregarse al sueño, hablando y comentando los acontecimientos del día, comparando nuestras notas y aquilatando las impresiones. De vez en cuando preguntábame él acerca de lo que yo había hecho en mi calidad de oficial fotógrafo de reconocimiento, pero lo más frecuente era que yo le preguntase a él sobre todo lo que, tanto respecto a lo que se pensaba hacer con lo del segundo frente, con su opinión acerca de la señora Chiang Kai-shek. Mi padre tenía en mí la confianza suficiente para darme a conocer sus tratos con Stalin, incluso antes de habérselo comunicado a los jefes de su personal o a sus secretarios de Estado. Nuestro parentesco venía a ser a modo de una grande y buena camaradería. A mi parecer, había él llegado a quererme no solo como un hijo, sino también como a un amigo respetado. Así pues, mis oportunidades para atestiguar acerca de tales conferencias tenían una doble índole, se asentaban en planos. Uno, el de ayudante oficial presidencial, y otro, el del amigo más íntimo del hombre sobre el cual recaía la máxima responsabilidad por la unidad de las Naciones Unidas. En esta capacidad fue como llegué a compartir los pensamientos más íntimos de mi padre y como hube de escuchar sus más caras aspiraciones para la perspectiva del mundo de paz que debería formarse después de nuestra victoria militar. Yo conocía las condiciones que él preconizaba para la forja de la paz mundial. Conocía asimismo las conversaciones que a ella condujeron, como también conocí los regateos y las promesas. Y he visto violadas tales promesas, abandonadas cínica y sumariamente tales condiciones, desdeñada tal forja de la paz. Por eso escribo el presente libro. Para ayudarme, he tenido el acervo oficial de las varias conferencias que he completado con las notas que, a su debido tiempo, fui tomando personalmente y además el recurso de mis recuerdos. Y me he fiado más a mis notas que a mis recuerdos. De modo que escribo
Esto para los que creen, de acuerdo conmigo, que Franklin Roosevelt fue durante la guerra el arquitecto de la unidad. Para los que están de acuerdo conmigo en que los ideales y la política de Franklin Roosevelt habrían bastado para preservar a tal unidad como una organización vital durante el periodo de posguerra, y para los que están de acuerdo conmigo en que el camino por el trazado ha sido abandonado de la manera más perjudicial y con plena deliberación. Y escribo todo esto con la esperanza de que habrá de servir para hacernos volver a tal camino. Creo que ello es posible y siento verdadero temor ante la alternativa.